Vamos a simplemente a resumir una parte de lo que hemos escuchado. Habla de explosiones en el este de Polonia, habla de equipos de expertos que están investigando esta situación. Y mientras recibimos el resto de las declaraciones, José Levi, buenas noches para ti. Pues pendientes y el mundo a la espera de los detalles que entreguen estas autoridades desde Polonia. Adelante. Sí, así es, Gaby. Es fundamental ver qué es lo que decide Polonia cuando termine esta investigación sobre cuál era el origen de estos cohetes, de estos proyectiles que aparentemente habrían explotado en esta zona de Polonia, muy cerca, 5 o 6 kilómetros de la propia Ucrania. Entonces, esto puede activar lo que son mecanismos dentro de la Alianza Atlántica, ya que si Polonia determinara que fue un ataque ruso, entonces podría la OTAN activar el artículo 5 de esta Alianza Atlántica que dice que el ataque contra uno de los 30 miembros de esta organización es un ataque contra los 30 miembros que están encabezados por Estados Unidos. Entonces, ahora Rusia de alguna forma intenta bajar la tensión y dice que se trata de una deliberación provocada de manera consciente para intentar llevar a una escalada, pero que Rusia no tiene nada que ver con estos dos aparentes proyectiles que cayeron en el interior de Polonia. Dicen que sus fuerzas aéreas, sus misiles, no estaban dirigidos contra este área donde habría ocurrido las explosiones que llevaron a la muerte de 2 ciudadanos de Polonia. Y entonces aquí va a surgir diferencias porque vemos por el otro lado que Zelensky culpa efectivamente a Rusia. Dice que el terrorismo ruso ya no se limita solamente a las fronteras nacionales de Ucrania, sino que se va más allá. Hay que recordar que ya en el pasado hemos tenido situaciones especialmente importantes, peligrosas también, en las cuales cada uno de los lados ha responsabilizado al otro. Concretamente en la central de Zaporizhia, la principal de Europa, con 6 reactores atómicos. Aquí vimos en meses pasados cómo había bombardeos en la zona y algo que amenazaba a llevar a un desastre nuclear en el continente. Y ambos lados efectivamente se culpaban mutuamente de ser los otros los responsables de estos ataques. Vimos también, se acusa por parte de Ucrania a Rusia de masacres en Bucha, en Kharkiv, y Rusia dice que son los ucranianos los que llevan a cabo algo así para luego culparlos a ellos. Entonces podemos estar ahora en una situación similar. Lo que sí es que si Polonia y posteriormente la Alianza Atlántica determinara que fue un ataque ruso, deliberado o no, entonces esto se dice dentro de la Alianza Atlántica que habría que tener algún tipo de reacción. La reacción puede ser una reacción de ampliar las sanciones económicas, puede ser, por ejemplo, el poner misiles antiaéreos, antimisiles, Patriot en la frontera polaca con Ucrania para poder defenderse frente a posibles ataques así en el futuro. Puede ser inclusive poner estos misiles Patriot en el interior del territorio de Ucrania para impedir que estos misiles rusos puedan llegar al territorio de la Alianza Atlántica. Puede ser también suplir armas a Ucrania, que hasta ahora se había abstenido Estados Unidos o otros miembros de la OTAN de suplir a este país, como pueden ser aviones F-15, F-16, misiles Patriot. Entonces, todas estas opciones pudieran ser, ya que está en la OTAN quien dice que esta alianza, si se demostrara que fue un ataque ruso, no podría permanecer impasible frente a algo así. Ya escuchamos en el pasado mes de septiembre al propio presidente Joe Biden
que dejó bien claro que el ataque contra un solo centímetro, una pulgada era sus palabras en inglés, del territorio de la OTAN, significaría el ataque a los 30 miembros de esta alianza atlántica. Entonces veremos, se trata de una situación extremadamente sensible y peligrosa. Gaby. Absolutamente, y en el contexto en el que estamos hablando cuando son las 10 de la noche, 16 minutos en Varsovia, Pepe, importante recordar, el contexto es muy importante, los líderes de los países del G20 están reunidos en Bali, en Indonesia, en los escenarios que nos has descrito, imaginamos también que Polonia, por lo pronto sabemos, no ha confirmado la causa de las explosiones, insiste que se está investigando, las autoridades tomando esto realmente con mucho cuidado, considerar quizá, Pepe, que estaría llamando a conversaciones a los propios países de la OTAN o incluso que estaría aumentando preparativos militares en respuesta a estos hechos que, reiteramos, las autoridades polacas dicen no han logrado confirmar todavía la causa de las explosiones, Pepe. Sí, bueno, vemos una situación extremadamente sensible, extremadamente peligrosa. Ya cuando se estaba a vísperas de este conflicto, ya el propio Joe Biden advirtió de la posibilidad de llegar a una tercera guerra mundial y siempre se ha temido que pudiera haber algún ataque ruso contra el territorio de esta alianza atlántica. Entonces vemos que eso es lo que puede haber ocurrido ahora. Rusia lo niega. Veremos si en Polonia, en la OTAN, tienen una demostración de lo contrario. Rusia puede seguir negándolo, puede inclusive decir que se trató de un error que no estaba intencionado, ya que durante la jornada de hoy ha habido ataques con más de 80 proyectiles rusos contra el interior de Ucrania. Dice Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que la inmensa mayoría, 70 de ellos, fueron interceptados por su ejército, pero 10 habrían llegado a sus objetivos, causando también víctimas mortales. O sea, vemos una situación que se teme pueda seguir escalando. Escuchaste la conferencia de prensa de las autoridades polacas desde Varsovia. Tus impresiones, tu resumen, ¿cuáles son? Un gusto saludarte, Gabriela. Efectivamente, pues la situación es complicada y lo que se ve, sobre todo en las declaraciones que tú mencionaste de la Alianza Atlántica de Jens Stoltenberg y también las declaraciones desde el primer ministro de Polonia, pues es cautela, ¿no? Hay que investigar bien los hechos. Se habla de la explosión, se evita hablar de efectivamente misiles rusos en el territorio de Polonia, porque eso podría pues generar una escalada muy importante en esta guerra de Rusia contra Ucrania. Hasta ahora el gobierno polaco pues ha declarado, ha dicho básicamente que se está realizando la investigación y sabemos que se están manejando, se puede decir, dos líneas de investigación. En primer lugar, que efectivamente pudo haber un misil o misiles rusos que cayeron en el territorio de Polonia y generando esa explosión y la muerte de 2 personas, o eventualmente puede la segunda investigación, la segunda línea de investigación, es que los misiles rusos que cayeron sobre el territorio de Ucrania han sido, se puede decir, destruidos por el sistema antiaéreo de Ucrania y parte de esos misiles rusos cayó en el territorio de Polonia, generando pues precisamente esa explosión. Entonces, esas dos hipótesis se están barajando en esos momentos y yo creo que en las próximas horas básicamente vamos a tener más información relativa al tema. A esas declaraciones que tú has mencionado y que yo comento de parte de Polonia, yo añadiría una más de parte del Ministerio de Defensa de Rusia, que también se pronunció sobre el tema diciendo que no ha habido misiles rusos que, digamos, que dirigidos hacia el territorio de Polonia y que hablar de ese tema es simplemente una provocación de parte del occidente que servirá para generar una escalada. Yo creo que es una buena información. ¿En qué sentido? Si el Ministerio de Defensa de Rusia está comentando de esta forma esta situación, eso significa que no fue intencional de parte de Rusia eventualmente la llegada de esos misiles al territorio de Polonia.
Entonces, en ese sentido, pues hay que mantener la calma, es la cautela la que está prevaleciendo en ese contexto, pero sin ninguna duda va a haber consultas en el contexto de la Alianza Atlántica y de hecho varios países miembros vecinos de Rusia, vecinos de Ucrania, vecinos de Polonia, pues también tienen sus consultas propias, digamos, a raíz de eso lo que está ocurriendo en Polonia.